Científica e históricamente, se ha podido comprobar el suceso más grande de la humanidad, la representación del drama cósmico expresada a través de la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, el Cristo. Se han estudiado muchos de los eventos que rodearon la vida de Jesús de Nazaret y sus enseñanzas, y se hace evidente que existió un tipo de instrucción dada a las personas de esa época con un lenguaje práctico para ellos, asequible a su entendimiento. Personas que buscaban la reconciliación de la humanidad con su parte espiritual, Dios, y que además los métodos de enseñanza se mostraban de acuerdo a la capacidad de las gentes. Entonces, públicamente se daba una enseñanza, mas en forma reservada se proporcionaba otra. Aunque la enseñanza pública de Jesús consistía fundamentalmente en parábolas y en discursos breves, invariablemente enseñaba a sus apóstoles mediante preguntas y respuestas. Posteriormente interrumpiría siempre sus discursos públicos para responder a las preguntas sinceras. En sus enseñanzas posteriores, trató de corregir muchas erróneas opiniones urantianas sobre la vida, con numerosas parábolas que presentó en el curso de su ministerio público. Con paciencia os he instruido todo este tiempo. A vosotros os han sido dados a conocer los misterios del reino del cielo, pero a las muchedumbres que no disciernen y a aquellos que buscan nuestra destrucción, los misterios del reino les serán presentados de ahora en adelante en parábolas. Por lo tanto, de aquí en adelante mucho hablaré yo a la gente en parábolas, para que nuestros enemigos y los que desean conocer la verdad puedan encontrar lo que buscan, y nuestros enemigos y los que no aman la verdad puedan oír sin comprender. Es aquí donde Jesús, como método de enseñanza pública, utiliza las parábolas o metáforas con el propósito de dar a entender a la mayoría, por lo menos, la parte superficial de su enseñanza. Sin embargo, las personas de esa época, por diferentes sucesos políticos y sociales, quedaron únicamente con esa envoltura de la información, dejando de lado el conocimiento real y profundo que solo en esta época se está manifestando públicamente a través de los documentos del libro de Urantia. En esencia, las enseñanzas de Jesús se plasmaron metafóricamente hasta tal punto que su propia vida representa en realidad el trabajo espiritual de cada uno, para volver a ser lo que en un principio fuimos, parte de Dios. Es decir, Jesús nos mostró cómo realizar la labor que vinimos a ejecutar cada uno de nosotros aquí y ahora. De cierto te digo, que si un hombre no naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Las enseñanzas de Jesús, el Cristo, no son un conocimiento dogmático e inquebrantable, sino una experiencia de vida que debe ser realizada dentro de cada uno en este instante, ya que la fe sin obras está muerta. La salvación se obtiene mediante la regeneración del Espíritu y no por las acciones santurronas de la carne. Estáis justificados por la fe y acompañados por la gracia, no por el temor y la abnegación de la carne. Aunque los hijos del Padre que han nacido del Espíritu son siempre y para siempre dueños de su ser y de todo lo que corresponde a los deseos de la carne. Cuando sabéis que os salva la fe, tendréis paz verdadera con Dios. Y todos los que sigan el camino de esta paz celestial están destinados a ser santificados al servicio eterno de los hijos del Dios eterno, hijos en constante progreso. De aquí en adelante ya no será un deber, sino más bien un gran privilegio para vosotros purificaros de todos los males de la mente y del cuerpo mientras buscáis la perfección en el amor de Dios. Vuestra filiación está fundada en la fe y debéis permanecer impasibles ante el temor. Vuestro regocijo nace de la confianza en el Verbo divino. Por consiguiente, no dudaréis de la realidad del amor y de la misericordia del Padre. Es la bondad misma de Dios la que conduce a los hombres a un arrepentimiento verdadero y genuino. El secreto de vuestro autodominio está ligado con vuestra fe en el Espíritu residente, que siempre labora por amor. La fe salvadora no proviene de vosotros, sino que es otro don de Dios. Al ser hijos de esta fe viviente, ya no seréis los esclavos de vuestro yo, sino más bien los dueños triunfantes de vuestro yo, los hijos liberados de Dios.
Históricamente, la representación que Jesús de Nazaret ejemplificó para mostrarnos cómo debe crearse el Cristo íntimo en el corazón del hombre, nos indica que Cristo en sí mismo no es una persona, sino una fuerza divina, que nos impulsa a reconectarnos con Dios. Aunque existe un Cristo histórico, en verdad lo que Jesús nos enseña es a vivenciar en el presente, en el aquí y ahora, esa fuerza espiritual crística que nos transforma radicalmente. Lo que podemos evidenciar es que el término Cristo se fue ajustando hasta que se cristalizó. Sin embargo, originalmente desde que se empezó a utilizar, hacía referencia a quienes a través de la realización de alguna labor normalmente de tipo espiritual, se convertían en personas con capacidades superiores a las de los demás. Es decir, el término Cristo hace referencia a esas capacidades obtenidas y no a la persona. El término Cristo no hace parte de una religión en particular. Ciertamente Dios habita en nosotros a través de su monitor misterioso, al igual que el Cristo. Pero el Cristo está en semilla y debe ser cultivado. El Cristo es el transformador de nuestro mundo interior. El Cristo es la sustancia que da vida y organiza todo el caos de la creación interna. El estado crístico se encarga de dominar la mente. Todo es creado por el circuito o la sustancia crística. La vibración crística es energía, es una frecuencia, es la vibración natural y adecuada para destruir la tendencia animal humana y crear la nueva criatura divina. El Cristo no es del tiempo, no es un punto en la historia, es un estado de conciencia. La historia sagrada de toda la humanidad muestra sucesos que podemos ver y comprender dentro de nosotros mismos. Es decir, son de carácter simbólico, no es solo historia. Son vivencias de nosotros mismos aquí y ahora. El Cristo íntimo es, pues, desde cuando nace, esa fuerza transformadora, ese impulso que modifica todo nuestro mundo interior, eliminando de nosotros todas las causas del error, las mismas que nos llevaron a separarnos de nuestro Dios, y que en instante nos aísla aún más de Él. En cuanto no nos reconciliemos con nuestro Padre que está en secreto, a través de su monitor de misterio, o el Cristo, seguiremos siendo esclavos de nuestra propia naturaleza, la naturaleza animal. Por eso es necesario que la tendencia animal mengüe y que la realidad de Dios crezca, negándonos a nosotros mismos. El Cristo íntimo debe pues nacer en nosotros a medida que nos alejamos del pecado, del error, de la soledad, del miedo y de la ignorancia, y buscamos la comunión con la luz interior, el Dios íntimo. Se hace por lo tanto necesario nacer de nuevo para poder reconocer el estado Cristo en el corazón y poder lograr el llamado divino a hacer la voluntad de Dios. Y solo un Cristo hace la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer su voluntad? Es pensar como Dios, actuar como Dios, hablar como Dios. Y al ser como Dios, para los hombres, nuestros hermanos, representaremos la esencia crística y seremos no solo humanos, sino hermanos Cristos, motivándonos el pensar que tal vez seamos el único evangelio que nuestro hermano lee. El Cristo íntimo, al ser una fuerza, fue encarnado por otros antes y después de Jesús. Hombres y mujeres que reconocieron la paternidad de Dios y abrazaron la hermandad de los hombres. Obviamente, todos debemos vivir el drama cósmico dentro de nosotros mismos. Esa es nuestra razón de ser, glorificar al Padre de todos a través de nuestras vidas. El nacimiento del Cristo como esencia, sustancia y vida en el corazón de la raza humana y el reconocimiento de ser habitados por una parte de Dios es el acontecimiento más importante que puede realizar una persona. Obtener dentro de sí la iluminación del corazón y oír la voz del Dios íntimo decir: «Este es mi Hijo amado en quien me complazco». El Cristo es la energía transformadora de todas las cosas interiores y el medio para hacer nosotros una obra maestra y el fiel reflejo del Padre Celestial, quien nos creó y nos habita. Cristo es la energía para crear al hombre perfecto y lograr un renacer en nuestro ser, y así manifestarse al mundo como una nueva criatura, un Cristo de Dios.
El Estado Cristo, junto con el ajustador del pensamiento, serán los que nos transformarán en energía focalizada. El Cristo y el monitor misterioso son la semilla y el germen, la simiente verdadera de nosotros mismos. Es la energía de la verdadera mente que, sabiamente manejada, nos convertirá en superhombres del cosmos infinito. El monitor de misterio y la energía Cristo son la esencia, la conciencia, la luz, la sabiduría. Es el amor, el componente fundamental de todo lo creado con propósito de ser real. Extraña simbiosis la del Cristo, rara mezcla de lo divino y de lo humano, de lo perfecto y de lo imperfecto. Lo más interesante de todo es que el Cristo íntimo es siempre triunfador, un vencedor constante de la naturaleza no divina. Debemos, mediante la práctica constante, crear al Cristo íntimo en nosotros mismos. Dentro de nuestro ser está un Cristo en potencia, esperando por nosotros para transformar todo nuestro mundo interior. Jesús no quiere que sus discípulos crean en Él, sino más bien que crean con Él, que crean en la realidad del amor de Dios y acepten con plena confianza la certeza de la seguridad de la filiación con el Padre Celestial. El Maestro desea que todos sus seguidores compartan plenamente su fe trascendental. Jesús desafió en forma enternecedora a sus seguidores no solo a que creyeran lo que Él creía, sino también a que creyeran como Él creía. Este es el significado pleno de su requisito supremo: sígueme. La vida terrenal del Cristo estuvo dedicada a un gran propósito: hacer la voluntad del Padre y vivir la vida humana religiosamente y por la fe. La fe de Jesús, el Cristo, era confiada como la de un niño. Estaba totalmente libre de presunción. Seguir a Jesús y transformarse en un Cristo significa compartir personalmente su fe religiosa y entrar en el espíritu de la vida del Maestro de servicio altruista al hombre. Una de las cosas más importantes del vivir humano es descubrir qué creía Jesús, cuáles eran sus ideales, y luchar por alcanzar este propósito excelso de la vida. De todo el conocimiento humano, el que tiene mayor valor es el conocer la vida religiosa de Jesús y cómo la vivió. Y así, la nueva vida en el estado crístico asegura al hombre que, al seguir el destello de la rectitud que discierne en su alma, se identifica de esta manera con el plan del infinito y el propósito del eterno. Tal alma liberada inmediatamente comienza a sentirse cómoda en este nuevo universo, su universo. Cuando experimentes tal transformación de la fe, ya no serás una parte esclavizada del cosmos matemático, sino más bien un hijo liberado, volitivo del Padre Universal. Tal hijo liberado ya no luchará solo contra el destino inexorable de la terminación de la existencia temporal. Ya no luchará contra toda la naturaleza, con las posibilidades irremediablemente en contra suya. Ya no le azotará el temor paralizante de que, tal vez, haya puesto su confianza en un fantasma sin esperanzas o colocado su fe en un error de la fantasía. En cambio, ahora los hijos de Dios se unen en el fervor de la batalla para el triunfo de la realidad sobre las sombras parciales de la existencia. Finalmente, todas las criaturas se vuelven conscientes del hecho de que Dios y todas las huestes divinas de un universo casi ilimitado están de su lado, en la lucha excelsa por obtener la eternidad de la vida y la divinidad de estado. Estos hijos liberados por la fe participan en forma certera en las luchas temporales del lado de las fuerzas supremas y de las personalidades divinas de la eternidad. Aún las estrellas en su curso están ahora luchando por ellos. Finalmente, contemplan el universo desde adentro, desde el punto de vista de Dios, y todo se transforma de las inseguridades del aislamiento material a la certeza de la progresión espiritual eterna. Aún el tiempo mismo se torna una mera sombra de la eternidad, arrojada por las realidades del paraíso sobre la panoplia móvil del espacio.